Estupendo. Entendido. Hola, bienvenidos a Bambú con Tetas, tu podcast sobre cultura china. Anda, ahora me he equivocado yo. No, iba a hacer la coña de Nini, toma nota. Y te has equivocado tú. Sí, joder, el karma, el karma. Repetir. Tu receta de cultura china en formato podcast. Ay, Nini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la Todo lo semana? malo se pega, Teresa. De verdad. Hola a todos, Tati Ajao. Qué ilusión volveros a ver con esta alegría siempre. Y oye, estoy viendo que nos hemos puesto como muy coloridas, ¿no? Claro, Tú amarillo, rojo, yo verde, con un jersey rosa. precioso. Has Sí, sí. visto que tiene más años que yo, pero Si no, bueno. pues me encanta. De segunda mano estás. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de colores, ¿no? Sí, colores en la cultura china, Muy pero bien. de una forma muy interesante, ¿verdad, Nini? Porque no queríamos hacer el típico podcast de el color rojo significa esto, el amarillo significa esto, que iremos diciendo, ¿no? Pero que queremos centrarnos en ciertas temáticas interesantes relacionadas con los colores, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Porque hay un montón de cosas de la cultura china que están relacionadas con los colores y a través del arte, por ejemplo, se puede ver esto. Ujú. Y creo que si lo contamos, miraremos de otra manera, no sé, la arquitectura, las pinturas, Ujú. los cuentos, ¿no? Ujú. Que nos podamos leer así infantiles en los que se vean las imágenes. Ujú. Porque todo está como cuidado al detalle, creo yo. Sí, yo creo que si los oyentes llevan tiempo escuchándonos se habrán dado cuenta que la cultura china, la simbología es muy importante, ¿no? Ujú. Entonces, para China los colores son también de vital importancia porque todos tienen un significado y como dice Nini, no dejan nada a Al la azar. casualidad. Está todo pensado, es que es increíble con la cultura Sí, china. yo creo que debe de tener que ver con que son sociedades donde hay mucho código social, hay Ujú. mucho protocolo, mucho rito, Ujú. y eso hace que todo tenga que tener un sentido y un porqué para ayudar a la gente, ¿no? A saber cómo comportarse en ciertos ámbitos, ¿no? Este rito tan importante, ¿no? Que el Li que decía Confucio, Ujú. también se hace o se transmite a través de los colores. Qué Y, interesante. sí, y yo Es creo cierto. que les va a gustar, ¿eh? Esperemos Sí. no darles un torrazo, Sarna porque con parece gusto no un pica. tema muy estúpido, pero es como muy guay. Es muy interesante, como tú dices, en la arquitectura, en la vestimenta, en un montón de ritos, ¿no? ¿Qué color hay que poner? ¿En qué momento del año el color? ¿Qué color es más importante? ¿En qué estación? Sí, Todo está relacionado con colores. sí. Incluso tú que estás aquí haciendo publicaciones en Instagram sobre medicina tradicional china con Deslíate, seguramente esos colores, no sé, ya me dirás, tengan que ver también con la medicina. Ah, sí, y por cierto, es que tengo una novedad que contar, una super primicia. A ver, cuéntanos. Que tú, Nini, no la sabes, creo que no la sabes. Es que no te la he contado, no me ha dado tiempo a explicártela antes de, de grabar el podcast, porque se lo Cuenta. comenté ayer a Liamar, precisamente está relacionado con Liamar, con una compañera que se dedica a la medicina tradicional china y a la acupuntura. Y que últimamente eso, como dices, pues estamos haciendo posts sobre medicina tradicional china, pues porque era un tema que a mí me interesaba y no conocía mucho. Y Ujú. bueno, como ella también es del gremio, ya está doctora, pues la conocía yo hace un montón de tiempo. Y bueno, luego empezó a meterse en temas de eso de medicina china y empezamos a colaborar. Y colaborando, pues
le he propuesto que por qué no hace un curso sobre la medicina tradicional china, pero relacionada con la alimentación. Sí. Me apunto, me apunto, me parece súper guay. Va a ser un curso súper chulo, con videolecciones, ¿sabes? Un curso online para que la gente lo pueda hacer a su ritmo, cuando quiera. Qué Y guay. eso, centrado en la alimentación, según la medicina tradicional china. Como qué alimentos tomar en cada estación, cómo cocinarlos. Cada estación está relacionada pues con una parte del cuerpo, con una emoción y con un color. Ajá. Oye, pues la tenemos que invitar al podcast también para que Ay, nos sí, cuente sobre sí. medicina tradicional. Sería un bonito tema que tratar. Pues sí, seguro, seguro. Y además ya tiene Está un muy montón. presente en los chinos, en la vida cotidiana de los chinos, y nosotros no deberíamos aprender un montón. Ujú, yo estoy aprendiendo un montón y la verdad que me está La alimentación como prevención ayudando. de las enfermedades. Exacto, o sea, para los chinos la alimentación es medicina, es literalmente así, porque si tú te alimentas bien y tu cuerpo al final va a estar sano, Gasolina, claro. claro. Sí. Pues Ay, muy bueno, qué guay. guay. Oye, enhorabuena. Muchas Esperando con gracias. ganas ese curso. Y ya Vale, nos irás contando. Entonces, en noviembre saldrá, ¿vale? Ya os iré informando por eso, por las redes sociales y a ver si podemos traer pronto a Liamar, muy bien. que además es un Pues amor. sí, ¿no? Seguro. Que bueno, vamos a empezar entonces con el tema de los colores Vale. y vamos a introducir el primero de ellos. No sé, vamos a hablar de algún color en especial y otros los iremos como poniendo en temas, ¿no? Arquitectura o vestimentas o lo que sea, Ujú. ¿vale? O sea, va a ser así, como nos vaya saliendo, Vale. ¿no? Tú Entonces, querías hablar un sí, color. yo quería hablar de un color que además es un color que realmente quería empezar hablando de este color porque es un color que solo existe en China y que es un color indefinido. Es un poco Oh, como los colores de los esquimales que ven colores o tienen nombres para colores más específicos del blanco. del blanco o imagínate del azul, ¿no? Porque viven Ujú. en ese ambiente. Bueno, pues los chinos lo mismo pero al revés. Porque además es que me encanta, porque esto refleja mucho cómo son los chinos y cómo es el idioma chino, que muchas veces no es tan específico como el español. Nosotros siempre tenemos que decir si algo es plural, singular, femenino, masculino y el chino no, ¿no? Es más indefinido, las palabras no tienen Mm. género y no tienen número. Bueno, pues este es un color indefinido. Ajá. Se puede referir tanto al azul como al verde, llegando incluso a describir cosas de color negro. Ah, ese color oscuro, pero que no llega a ser negro, ¿no? Sí, En hay la gente, naturaleza. claro, Mm, hay gente que dice exactamente que es el color de la naturaleza. ujú. Ya, porque es que el negro de la noche no es negro, ¿sabes? Claro, Porque cuando tu ojo se acostumbra, no es un negro azabache, como, no sé, las plumas de un cuervo, ¿sabes? Es un negro indefinido, o sea, es un negro que no es negro, ¿no? Entonces claro. es este color. Claro, como cuando se está haciendo oscuro y hay un momento que es la hora azul, pues al final eso también, o sea, está la hora dorada, ¿no? Y la hora azul, ¿no? Ah, Y eso no lo pues había oído. es como en fotografía ya el último momento en el que puedes sacar fotos porque después ya es tan oscuro que como no tengas trípode no vas a poder sacar fotos, ¿no? Pues ese momento, esa hora azul, pues también está relacionada con eso, con la naturaleza. Ujú. Y es interesante porque también es como más bien una sensación, no es tanto un color. Entonces se ha utilizado mucho pues, en poesía para describir la naturaleza. Por ejemplo, cuando un lago se dice que está cristalino, nosotros le decimos cristalino, ellos utilizan este color, ¿Y que cuál es? es el chin, Chin. sí, el Sí. chin. El color Ujú, chin, que para ujú. nosotros diríamos, cuando un lago está cristalino, nos lo imaginamos azul, ¿no? Bueno, pues ellos se lo imaginan chin, que es una mezcla Bien. que puede ser verde, que para nosotros un lago verde sería algo que no, Esmeralda.
¿no? Claro, pero yo me imagino un lago verde y me imagino algo como lleno de musgo, quizá que no es tan cristalino. Pero en Mm, chino sí es como la descripción de un agua con la mayor pureza que puede tener. ujú. Lo mismo Vale. con el cielo. Que luego los fondos les dan cierto color, que es como el mar, ¿no? Dependiendo de la arena y la Claro. profundidad, tienen un color más, más turquesa o más azul oscuro, ¿no? Ujú. Entonces, claro, qué guay. Entonces, chin es eso, ¿no? Es el Es, color es de la esto. naturaleza, exacto. El color del cielo. Y luego incluso hay una palabra muy curiosa que es la juventud. O sea, la naturaleza es todo lo que nace, ¿no? Pues Qingnian es juventud en chino, ¿verdad? Claro, claro. Hay Qué muchísimas bonito. palabras con este carácter, con Qing. Por ejemplo, día soleado o un día en el que no hay nubes, es Qingtian, ¿verdad? Exacto. Con el radical de sol, el Claro, chin, el el color Qing con el radical más. del sol. Sí, Y o así un cuando montón pides de por palabras. favor, ¿no? Es ese color chin de cristalino con una lengua. Es decir, cuando pides las cosas por favor. Exacto. O sea, que además ese carácter sin... Sí. Ah, muy interesante. Ese carácter, ¿cómo está formado? La parte de arriba es sheng, sheng de shengri o chu sheng de nacer. Ujú, Solo que abreviado, no exactamente, pero proviene del sheng de nacer. Y la parte ujú. de abajo es cuerpo, como el radical de carne. Ah, Entonces, como también indica el nacimiento de lo material, ¿no? Que está relacionado pues, eso, con la con la primavera, naturaleza. con la Hacerlo naturaleza. inmaterial, claro, hacerlo inmaterial material, ¿no? Jo, Exacto. qué bonito, estoy alucinando. Ahora me acuerdo que hace poco yo hice una publicación sobre los Chinlow, Ah, que sí, es eran verdad. el eufemismo que se utilizaba para los prostíbulos, Ujú. ¿no? O puticlubs, que llamamos aquí en España, que están relacionados con esos tejados de tejas esmaltadas en verde. Ese verde que tampoco se sabe definir, Qué porque precioso, el por verde cierto. es precioso. Y este color verde, agua marina, verde oscuro, eh, bueno, daba a entender que la casa era de familias pudientes, porque Ah, obviamente esmaltar esas tejas costaba mucho dinero ajá. y no todo el mundo se lo podía permitir. Así que las familias adineradas tenían en sus casas los tejados de este color chin. Ujú. Y contaban que el eufemismo viene porque cuando las niñas se quedan huérfanas de padres que se iban a la guerra, el gobierno les permitió, bueno, les construyó casas porque estas mujeres no podían trabajar porque eran de familias Ujú. nobles. No Así tenían, que claro, no allí sabían hacer nada. las enseñaban a, bueno, pues les enseñaban a leer, a escribir, a tocar instrumentos, a recitar poesía. Y luego estos lugares fueron como sitios donde los hombres iban a tener entretenimiento con ellas, porque con sus mujeres no lo hacían y quedaban allí. Y muchas, bueno, pues recibían ciertos donativos por eso, por pasar el tiempo con ellos. Ajá, Eh, y bueno, pues eso fue derivando, ¿no? En prostíbulos, donde ya había pues ese intercambio sexual ajá. eh, que evolucionó con el tiempo, obviamente. Esos favores o por dinero, ¿no? También ellas eh, pues como mercantilizaban su cuerpo, quiero Ujú. decir. Sí, 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 sí. Y de ahí que esa palabra sea el eufemismo, ¿no? Una metáfora de prostíbulo. Qué curioso, ¿no? Con el chin este, con el verde este por las tejas. Claro, Sí. es que es muy curioso porque el chin también significaba negro, ¿no? Y a los edificios, por ejemplo, que eran de ladrillo, pues también se los denominaba como chin chuan, que era chuan sería como ladrillo, pero se refería a todo lo contrario, se refería al color negro, como a los callejones, los jutones de Pekín, Ah, y ahí se refería al negro, o sea que en arquitectura
hay como chin para hablar de verde, para los tejados de las casas que comentas y para los jutones y los lugares, digamos, oscuros, que era como un poco en contraposición a lo rico, ¿no? Lo rico, pues los colores que predominaban quizás eran otros, ¿no? Como el amarillo, Vivos. Ujú. Eran como mucho más vivos porque son más más, vivos, más claro, difíciles de conseguir. O sea, de dónde lo consiguen son más difíciles y por tanto eh, son más costosos, ¿no? Los ujú, polvos, ¿no? De dónde vienen esos colores. Incluso supongo que también afectará la cocción y la forma de producirlo, porque no todos los colores se comportan igual. Entonces claro. creo. Pero vamos, eso ya tan técnico no me atrevo a explicarlo. Yo solo sé que las casas, por ejemplo, por la parte exterior, nada más verlas, podías saber si te encontrabas en un sitio de dinero o en un barrio más humilde o más obrero. Por ejemplo, los Claro, futones de Pekín, puedes ver que casi todos tienen ladrillo gris y las tejas de color gris, que es pues de gente normal. lo más Y básico, ya, claro. claro, y cuando ya te vas a unos barrios o casas mucho más, esto en la antigüedad, porque ahora son todo edificios normales, ¿no? Sí. Pero son pabellones o construcciones donde los tejados son de color chin. Iba a decir Ujú, verde, pero no. son chin. Y bueno, y sobre esto, sobre lo de la arquitectura, a Ujú. mí me gustaría mencionar o hablar un poco de la ciudad prohibida y Qué guay. del palacio, el Templo del Cielo. Ah, La ciudad prohibida, que es el Palacio Imperial, que está en Pekín, que todo el mundo conoce, tiene como 4 colores, ¿vale? En ajá, sus tejados. Entonces, el color amarillo es el color que está asociado a los emperadores, ¿vale? Que de esto, este punto lo hablaremos más tarde, vale, sí. ¿vale? Entonces, los tejados en la ciudad prohibida son de color amarillo cuando son pabellones en los que el emperador o la emperatriz hacían su vida, Ujú, ¿vale? O despachaban asuntos políticos o dormían. O sea, las salas del emperador, de la familia imperial, eran con tejados amarillos. ujú, Luego tenemos tejados de color verde, que son los que están asociados a esa naturaleza, a esa juventud, a esa creación, ujú. que son los tejados dedicados a la parte de las princesas, príncipes, porque son ellos, ¿no?, el futuro de esa familia imperial. Y entonces sus pabellones tienen las tejas de color verde. Y ya el tercer color sería el negro, que solo está en, ¿cómo se llama esto? El pabellón del esplendor literario, que es Guau, la biblioteca de la ciudad prohibida. qué guay. Entonces, el negro es un color que está asociado al agua, al elemento agua. Sí, totalmente, sí, sí. Entonces, para evitar que ese lugar se incendiara porque tenía allí los documentos, ¿no? La biblioteca, digamos, de la ciudad prohibida era como algo súper importante. Para evitar que atraer al fuego, entonces se les Ah, se le puso negro agua. a las tejas, Qué guay. porque utilizan el agua. Y en los pabellones más utilitarios, digamos, de la gente que trabajaba en, en la ciudad prohibida, de los pabellones utilitarios en los que trabajaba la gente, o sea, o se hospedaba la gente que trabajaba en la ciudad prohibida, eran obviamente los tejados de tejas grises, Ujú, ¿vale? De las más mundanas, ¿no? De las sí. más baratas. Entonces, claro, cuando tú visitas la ciudad prohibida, obviamente te das cuenta, ¿no?, en qué sitio estás cuando te fijas en el aspecto exterior. Qué curioso. Pues yo creo que no me fijé en los tejados cuando estaba, así que tengo que volver y Tienes que fijar, volver.
Sí, porque es como una visita distinta, una visita mirando los tejados, ¿no? Claro, o incluso las puertas, ¿no? Tenemos que decir que puertas y muros de la ciudad prohibida son de color rojo, Ujú, porque es el color protector hacia todos esos malos espíritus que pueden entrar por las aberturas, ¿no? ujú, De las casas o de las construcciones. Así que todos los muros que rodean la ciudad prohibida están pintados de rojo ujú, y las puertas, que también son típicas, ¿no? En la cultura china en general, ujú. son de color rojo por esto, porque o sea, para bloquear, ¿no? ese espacio. Y luego está Estaba el sonando un templo del, ruido. templo del cielo, que son tejados de tejas de color azul. Ah, ¿Sabes? vale, Esmaltadas de color azul porque es el templo del cielo, o sea, claro. representa físicamente aquí en la tierra lo que es la bóveda celeste. Así Ujú. que utilizaron este color para, para representar o simbolizar al cielo. Y con esto creo que se pueden hacer una idea, ¿no? De la Ya ves. importancia que tienen los colores en las construcciones. A mí es que me encanta porque es que los colores al final es algo muy cultural, ¿no? Que nosotros quizá tenemos una idea de lo que puede simbolizar un color u otro, pero al final es algo muy cultural, que es que puede depender mucho de lo que puede querer decir un color u otro. Por ejemplo, el rojo, ¿no? Que para China es todo lo bueno y para nosotros quizá es un color que te pone en alerta, ¿no? Dice rojo. De hecho, Claro. hay una anécdota súper graciosa de la Revolución Cultural, en la Ujú. época más revolucionaria, maoísta en China, en la que decidieron que los semáforos, cómo iban a tener el color rojo para parar, cuando el color rojo era, claro, el color rojo en la cultura china ya viene de antiguo, que era interesante, y luego llega el Partido Comunista y coge el color rojo y dice, hombre, obviamente utiliza ese color, ¿no? Entonces empieza a simbolizar el comunismo más todo lo que traía tradicional y culturalmente. Entonces, en la revolución cultural llegó un momento que, claro, como querían revertir todo, cambiar todo, dijeron, hombre, ¿cómo vamos nosotros a pararnos cuando se pone el semáforo en rojo? Si esto lo que tiene que querer decir es adelante. Y durante un tiempo intentaron cambiar aquello, pero claro, fue un caos Hombre, obviamente, y al final, pasó, no ¿no? pasó. Claro. Al Qué final curioso, qué fuerte. el rojo se quedó, claro, Es para pararse. curioso porque yo también me explicó una profe que en la época de la Revolución Cultural, bueno, no tanto en la Revolución Cultural, pero sobre todo como que se insistió más, ¿no? O no sé cómo se dice esa palabra ahora. Eh, Se a incidió, los no sé. Dios. Y, bueno, pues la gente, para mostrarle ese amor a su gran líder, Mao Zedong, ponía el carácter del color rojo en los nombres de sus hijos. Entonces, hay un Ah, montón de gente de la época, ¿no? De la Revolución Cultural que tienen en sus nombres el color rojo. Hong, que se llaman Hong, ¿no? Sí. Sí, había muchos nombres comunistas en esa época, ¿no? Me suena también Bandera. Una vez conocí a una chica que se llamaba Bandera, que era su nombre, ¿no? También, o nombres muy relacionados así Con con el el comunismo. comunismo, básicamente. Sí, sí. Es súper interesante. O sea que el color rojo pasa por ser el color de la protección, el color de los matrimonios, ¿no? Porque tradicionalmente se casan de rojo. Ujú, Fíjate, es muy claro, diferente en nuestra cultura, que es el color blanco. claro. Casarse de blanco simboliza la pureza y en China el blanco, ¿qué simboliza? O sea, todo lo contrario, La muerte. Ujú, la muerte. Entonces, ujú, los lutos no son de negro, los lutos son de color blanco. exacto. Por eso, por Los ejemplo, no se recomienda ir de blanco a una boda entero porque sería de mala no llevar la suerte. muerte encima, ¿sabes? Llevarle la muerte a los novios, como que no. Ni a lo mejor se recomienda ir, bueno, hoy en día se puede ir de luto, se puede ir de negro, ¿no? A un funeral, o sea, no Ah, estaría sí, mal visto. Y no lo sabía. yo creo que sí que empiezan a usar el negro y el blanco se ha quedado como
las decoraciones son en blanco, los funerales, las flores, ¿verdad? Y sobre Sí, todo los hijos tienen que ir de blanco, eso sí, como los más cercanos. Los va, lazos, cuando ponen, a lo mejor ponen una imagen y le ponen un lazo alrededor, es blanco también. el crespón blanco, ¿no? Sí. Qué guay. Interesante. Y además no se pueden regalar flores blancas, es de, hola, muérete. Oye, pues, ¡Toma! chica, un mensaje ahí, ¿sabes? Cubierto de, si sabes leer entre líneas, ¿eh? Muérete. Me encanta, sí, es Flores verdad. blancas. Pues mira, yo quería aportar también a nivel de historia del arte y cultura, ¿no? Que luego podemos subir una imagen en el Instagram del podcast para que veáis las imágenes de los diferentes emperadores de las dinastías. Ajá. Porque sus ropajes, ¿vale? Cambian de color a lo largo del tiempo y es porque van asociados también mucho a su gobierno. Es decir, o sea, han habido colores amarillos en los ropajes y en la última dinastía, la dinastía Qing, sí que llevaba amarillo. Por eso nosotros lo asociamos a esa que el emperador siempre tenía que ir de amarillo, pero eso no es del todo cierto. Hay Depende, ¿no? dinastías que dan amarillo y otras dinastías que no. Entonces, os voy a poner un ejemplo porque es súper interesante, ¿vale? A ver. Ellos piensan o pensaban, ¿no? Que cuando una dinastía sustituía a otra, se tenía que sustituir incluso todo el imaginario eh, de colores y de atributos, porque era una manera de erradicar completamente la esencia de la dinastía anterior. ¿Vale? O sea, que los ropajes, incluso los tocados, cambian, porque es importante que nada se asocie a lo anterior. Claro. ¿Vale? Entonces, la dinastía Zhou se representaba con el color rojo, ¿vale? Que es el color, pues eso, asociado al fuego, a lo poderoso, a lo destructivo. Y claro, cuando el emperador de Qin llega al poder, ¿qué color elige? El amarillo, ¿no? ¿Hemos dicho? Ah, no. No, Qin, la primera dinastía. Ah, Eh, claro, la primera. no la Qing, ¿va? Pues para demostrar la superioridad hacia esa dinastía caída de los Zhou, eligen el color negro, que es Ah, el que representa el agua sí, sí. y es el que Ah, aplaca el fuego claro. de la Ah, dinastía qué anterior. bien. Sí, 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 claro, Es claro. muy fuerte, es Sí, de, sí, todo ¿qué pensado, me hijo. estás contando? Está todo pensado. Entonces, claro, asociar el negro asociado al elemento agua obviamente aplaca esa furia, aplaca ese color rojo y ese fuego que representaba, ¿no? Quería representar la dinastía Zhou. Por eso todos los emperadores en sus vestimentas oficiales y formales iban de color negro. Es Venga, que es y muy fuerte. el siguiente, ya tengo ganas de saber qué pasó después. Nada, simplemente, bueno, y luego el sistema imperial, o sea, de los funcionarios, también sus ropajes los colores de sus ropajes estaban asociados a sus rangos, porque había diferentes rangos, ¿no? Estaba, pues, los que trabajaban como consejeros del emperador, los que estaban a nivel provincial, a nivel más estatal o autonómico y llevan diferentes colores y diferentes símbolos, ¿no? Animales en las pecheras. Entonces había como 9 grados, ¿vale? Entonces, el tercer grado o más eran los colores morados, que Sí. eran altos, muy altos. Los rangos altos iban de morado porque es un color muy difícil de conseguir, muy caro, ¿vale? Luego, cuartos y quintos iban de escarlata, Ajá, los sextos y los séptimos de verde, si no ajá, recuerdo mal, y ya a partir del octavo y el noveno iban de color azul. Pero es que ajá, además las mujeres de estos funcionarios ajá. tenían que vestir también con los colores de sus maridos. Uf. Me Porque recuerda al cuento de la criada, todos vestidos cada uno con su color.
no he podido ver esa serie, ¿sabes? Me da Ah, como mucha angustia. es chunga, sí, pero Pues está chula. sí, esto ¿por qué era? Porque así la gente, cuando los veía de lejos, ya identificaba quién eran y ya sabían si tenían que agachar la cabeza, cómo se tenían que dirigir a ellos, cómo reverenciarlos, qué sitio darles en el restaurante o en una tienda. O sea, Claro, era todo como códigos que sí, sí, permitían desde muy lejos identificar lo que estaba sucediendo o claro. con quién se estaban cruzando, obviamente. Ujú. Es también súper interesante. Sí, en relación con lo de la ropa, precisamente a la ropa que era negra se le denominaba chin-y con el color chin este que hemos dicho que era verde, pero que también puede denominar al negro, pues cuando la ropa era negra, que era precisamente lo contrario a lo que tú estás hablando. La gente de la realeza, como tú dices, pues iba de amarillo el emperador o del color que fuera y luego morado y ya otros Ujú. colores, y la ropa negra siempre ha estado relacionada con el pueblo, con la gente, sí, exacto. Pobre, ¿no? O la Sí, obrera, gente sí, obrera. De exacto. hecho, en la época comunista sí que es verdad que también los ropajes se identificaban, ¿no? Porque estaban los trajes o monos azules de la gente obrera, los verdes de los militares, Ujú. ¿no? Era como... Bueno, en esa época yo creo que es de las que más estándar ha sido el ropaje en China, ¿no? Porque la mayoría al final casi todos vestían con su traje militar y había Sí, poca variedad. claro, verde. Sí, Y sí. hay una cosa curiosa, ¿no? Porque en el vocabulario, tú lo sabrás, ¿no? Lo de los cuellos. Ujú. Los Cuello cuellos. blanco. Ah, sí. El cuello Sí, blanco son los trabajadores de oficina, ¿no? exacto, porque se asocia, ¿no? A los No a las a las camisas. camisas, Sí, a las camisas, ¿no? claro. Exacto. Y luego están los cuellos azules, ¿no? Ujú. Tai Ling y Lan Ling, ¿no? El Ling de cuello, Sí. ujú, que son la gente obrera, los peones, Ujú. pues que se asocia a ese mono, ¿no? De trabajo de la gente de fábrica. Y Claro. por ejemplo, los cuellos dorados, ¿no? Los Jinling son los CEOs, los capos de la empresa. Ah, vale, eso no lo sabía. Se les denomina así. Hay un montón, porque han salido nuevos, como para la gente que se dedica a la tecnología, les llaman cuellos, no Ah, sé qué, cuellos vale, grises, vale. o sea, hay un montón. Pero es así, o sea, se refieren a ellos, ¿no? Tiene un Claro. trabajo de cuello blanco Tiene o un tiene un trabajo trabajo de... de Sí. cuello azul. O sea, que imaginaros, incluso en el día a día, Se todo utiliza. esto también. Hoy en día se sigue utilizando los colores, ¿no? A través de la vestimenta para Ujú. clasificar un poco. Sí, todo. Ah, Todo todo, es todo, todo. clasificación, jerarquía, protocolo, etiqueta, todo el rato. Ujú. O sea que Y el dorado que dices también era un color, bueno, es un color importante, ¿no? sí, En la cultura china, un poco unido al color rojo, rojo y amarillo dorado sería como los dos colores mm, de más prestigio, podemos decir, ¿no? Si hacéis un regalo a algún chino y contiene estos dos colores, vais a triunfar, ¿no? Sería, vais a quedar como muy bien, vais ¿no? a quedar muy bien, sí, Sí. Que el oro está asociado, pues eso, a la riqueza, al dinerito, y sabemos que a los chinos les encanta el dinero sí, y no es un tema tabú, ¿no? ¿no? Hablar de dinero no es nada vergonzoso Ujú, y tener aspiraciones está guay y querer ser rico también está muy guay. ujú, Y por tanto el dorado pues es un color que gusta claro. mucho. Mm, es verdad. Por eso en Año Nuevo No Chino, tiene vergüenza, ¿no? De preguntar todo. A mí no, siempre, ¿cuánto cobras? ¿Y ¿cuánto cuál es el cobra? Y yo, qué pesados, ¿sabes? Pero sí, 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 es no, porque... el tema de preguntas personales no las, no las consideran preguntas personales como nosotros, ¿no? Hace poco un chaval que tengo en WeChat,
que de vez en cuando hablamos, no sé ni ya ni de cuándo ni por qué lo tengo, pero bueno, ahí lo tengo y siempre me felicita mi cumpleaños en español, que es como la única frase que sabe y me habla así como, por eso lo tengo reciente, hace poco me escribió y me dice, ¿estás casada? Y yo, no. Y me dice, ¿y vives con tu novio? Y yo, o sea, qué personal esto, de repente, o sea, si no te conozco de nada, pero sí, como que Ya, sí, esa sí, curiosidad sí. me encanta, A mí no, ¿eh? ¿no? Es una cosa que Pero es que me son hace... cosas que yo a lo mejor también me pregunto, pero no las pregunto pues, por corte, ¿no? Pero a mí me parece genial que se hable abiertamente del dinero y de todo. Sí, eso, porque al final a todos nos interesa, lo que pasa es que nosotros somos un poco Claro, más hipócritas en ese sentido, exacto. pero bueno. Bueno, Eh, Nini, pues yo también traía un tema súper interesante y un poco relacionado con lo que hablábamos antes del tema de la medicina tradicional china Vale, y todo esto, así que si quieres lo claro, comento. claro, porfa. Y Yo es ya que, lo veo. claro, tú ya has soltado, ¿no? Tu rollo. Ya está. Y es que cada color, o sea, está relacionado, como comentaba antes, con una estación del año. Ah, Y además de con una estación del año, con un elemento. ujú, Que hay como no sé cómo denominarlo, sea una filosofía, una teoría que es muy, muy, muy antigua, que ujú, desarrollaron los antiguos chinos a través de la observación y de lo que tú ujú, decías. Se daban cuenta que, por ejemplo, lo que tú habías dicho, el agua tapa al fuego, digamos, ¿no? Entonces, viendo que, por ejemplo, a lo mejor la madera se podía convertir en fuego, pero el fuego, por ejemplo, lo tapaba el agua. Y se daban cuenta que había como un ciclo de los elementos. ujú. Entonces, este ciclo lo llamaron los 5 patrones, Ah, los Wuxi. Ah, Wuxing, que nosotros llamamos los 5 elementos. los 5 elementos. Que eso está también dentro de lo que es la teoría esta del Feng Shui. Del Feng Shui. Del Feng Shui y del taoísmo y está relacionado también con el yin yang, que también, ¿no? Todo como todo cambia, unas cosas se convierten en otras, no todo es blanco, todo es negro, que también esto es algo que me gusta mucho, mucho, mucho de la cultura china, porque aquí somos muy de el bien y el mal y no para los chinos no es así, ¿no? Es todo, hay grises, todo es gris, todo puede ser blanco y negro y dentro de lo blanco hay negro y esto que Todo también, puede ser ching, ¿eh? Todo puede ser ching. todo puede ser chino. Exacto, o sea, da igual, nada es concreto. Exacto. Entonces, bueno, pues se desarrollaron esta teoría de los 5 elementos, que es la teoría de los Wuxing. Se llama Wuxing, que es 5 movimientos, que nosotros le llamamos elementos porque, bueno, están relacionados con elementos, pero como digo, también están relacionados a muchas más cosas. Por ejemplo, el elemento madera está relacionado con la primavera Vale. y la primavera está relacionado con el Qing. Ujú. Que es que de hecho, antiguamente el color verde no existía. Es un color, digamos, medio reciente. Ujú. Existía el Vale. chin. O sea, el color verde antiguo, como antiguamente se denominaba el verde, era a través del chin. O sea, con la palabra chin. Luego ya pues se utiliza también la palabra lu, que es para verde, ¿no? Que es la que más se utiliza hoy en día. Y chin ha quedado un poco, pues eso, para cosas más poéticas, como decíamos, o para denominar otras cosas que ya tienen ese nombre y ahí se han quedado, ¿no? Y Están fijadas. entonces, eso, comentábamos que la madera está relacionada con la primavera, con el verde, con el color, con el color verde, con el sabor ácido. Ah. Entonces, en esta época del año, en la primavera, pues se recomienda tomar productos ácidos y Ujú. verduras de color verde. O, por ejemplo, brotes como brotes de soja, germinados, cosas que estén relacionadas con el color verde. Ajá. Además, en esta época del año también está relacionada con el hígado, con la vesícula biliar, como que hay que tener en cuenta
qué elementos le viene bien a este Estos órgano. órganos. Ujú. Exacto. Bueno, eso sería sobre la primavera, ¿no? Pues hemos dicho, pues guisantes, Sí. soja, condimentos como el perejil o el orégano, la albahaca, El claro, cilantro, un el mogollón. cilantro, por ejemplo. Qué Exacto. rico. Me encanta. Yo también, somos equipo cilantro. Sí, Hay gente por que lo ejemplo. odia. Ya, ya. Luego, por ejemplo, estaría la tierra, ¿vale? Que se relaciona con el verano tardío. El verano tardío. Esto es que Vale. hay una estación, los chinos no tienen, o sea, tienen obviamente como nosotros primavera, otoño, verano e invierno, pero es que los chinos además tienen el verano tardío, que es como una Ujú. estación que es la que acabamos de pasar, que está entre el verano y el otoño. El verano es Mm, un momento de calor, ¿vale? De fuego. Y ujú. el otoño es una época más de frío. Digamos que tiene yin, en la teoría del yin y el yang sería el Sí. calor y el yin sería lo frío. Pues el Ujú. otoño ya es una estación más de yin, aunque obviamente es más yang que el invierno, lo cual es interesante porque lo que decíamos, nada es totalmente yin ni totalmente yang. Es como, Exacto. depende de a qué lo compares, en qué lo compares, con qué lo compares, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que decíamos de la tierra se relaciona con el verano tardío y con el color amarillo, con Ah, el sabor dulce y ujú. órganos, bazo y estómago. Y cuando digo a lo mejor sabor dulce será cosas que en la naturaleza sean dulces. Porque lo que Ujú. me gusta mucho de la medicina tradicional china y la alimentación y eso es que todo se basa en pues, productos de temporada, básicamente, y bueno, pues locales, lo que tengas en tu zona. Eso pues está muy guay. Ujú. La verdad es que sí. Y Todo además pues barato y rico. claro, y además la naturaleza es sabia y no es que tú tengas que ponerte a pensar ahora qué como, sino simplemente los productos de Es temporada toda. os vais a fijar que son precisamente así, ¿no? Por ejemplo, La eh, uva y el melón son de esta época. claro, la uva, pero si la uva es roja, pues es más tardía, ¿no? O por ejemplo, la calabaza es muy de esta época, que es Mira, naranja, que es parecida al mira. amarillo, ¿no? Es verdad. Y luego el otoño, pues lo que más se toman son granos, pues porque es la época de la cosecha. Ujú. Ujú. Y el Claro. color blanco y el sabor picante. Y entonces, Ujú. pues en esta época pues se toman semillas, almendras, castañas, como tú ponías el otro día en Instagram, ¿no? Es la época de las castañas. O sea que si podemos hacer guisos con castañas, pues también Mm. está muy relacionado. Y el otoño se relaciona con el color blanco Ujú. y con el metal. El metal. Entonces, pues por ejemplo, verduras como la cebolla o frutas como la pera se toman Ah, mucho y ahora pues también precisamente pues es la época de la pera, ¿verdad? claro. Ujú. Más las manzanas Claro. también son de esta época, ¿no? Ujú. Qué La alubia fuerte. blanca. El melón también, ¿no? Bueno, el melón es hasta septiembre. Lo que pasa es que tenemos aquí, por ejemplo, un melón de piel de sapo, ¿no? Que es, Sí, por ejemplo, está hasta que llegan las naranjas. Por lo menos aquí, ¿eh? En la Comunidad Valenciana comemos melón que es blanco sí, ¿no? Qué rico. hasta casi el mes de, o sea, principios de noviembre. Claro, pues Se también, cosechan a finales de agosto y se mantienen, eh, son frutas que se mantienen hasta, ¿sabes? Octubre, ujú, noviembre. ujú. Entonces, yo en mi Genial. casa hemos comido melón blanco. Claro, pues de esta ¿Qué? época precisamente, que es muy curioso, o sea, que dices, vale, sí, le asignamos un color, pero es que al final te fijas y Sí, está muy puerros, relacionado. nabos, ¿no? Los puerros, Claro, los nabos, exacto, todo eso. los caldos, ¿no? De ahora. Qué Sí, sí. fuerte. Dice, ¿y por qué estará relacionado? Bueno, pues eso es según se ve la naturaleza y lo que nos da, o sea, que no es un color aleatorio, ¿no? ¿Cuánta visión hemos perdido, en general de todo esto? Ujú, Eh, yo cuando hablamos de estas cosas me doy cuenta de que qué poco sabemos de lo básico. Tía. claro.
Hay Por eso, que... por eso me gusta mucho lo de la medicina tradicional china, porque son cosas que dices, pues claro, si es que es de sentido común, que no es, a ver, es que habrá muchas cosas que dices, bueno, ya más Sí, especializadas, pero lo que es lo básico es cultura, es saber popular, ya, que tenían nuestros abuelos, claro. que en la tierra y nosotros lo hemos perdido por ignorancia pura y dura, la verdad. Claro, y yo sí veo que Guay. hay como un movimiento que está volviendo un poco a eso, a volvamos a comer sano, comida real, que no es ningún invento, no es nada nuevo, es un poco volver a hacer lo que hacíamos antes. Ya. Han tenido que venir los chinos, ¿eh? A recordárnoslo. Qué guay. Ostras, está súper interesante, ¿eh? Los colores de los Ujú, alimentos relacionados con la salud, ciertos claro, órganos del cuerpo y las estaciones. Es que, qué y fuerte. entonces nos falta el invierno, que está relacionado con el agua, y como tú has dicho, el agua está relacionada con el negro, Negro. exacto. Y entonces, en esta época del año es bueno comer, por ejemplo, pescado, pero pescado de profundidad del mar, ¿vale? Ujú, O, por pescado. ejemplo, alimentos que tengan color negro, como las lentejas. ¿Quién no le gusta comer unas lentejas en invierno? Es como lo mejor que hay. Alubias, ¿no? Las alubias rojas, ¿no? Ujú, También. claro, las cosas con tinta de sepia, o por ejemplo las uvas rojas, los dátiles, la chirimoya, Los higos los secos. higos secos, claro, todo esto. Dios mío, me está entrando hambre. Bueno, creo que me he saltado el verano, que No, bueno, sí, lo has mencionado, pero no nos has claro, dicho. bueno, el verano que está relacionado con el color rojo, el sabor amargo y Ajá, con el corazón. el corazón. Sí. Ay, Y bueno, pues está relacionado pues, con frutas como de cereza, fresas, sandía, tomate o verduras como pimiento. Y por ejemplo, anda. en verano pues se recomienda comer más crudo, cosas crudas, ensaladas, y en invierno se recomiendan pues cosas más cocidas, que tengan más yang, que nos aporten yang al cuerpo y nos calienten, ¿no? O un poquito, en invierno se recomienda pues un poquito picante, porque el picante también nos da calor. El Nos desintoxica jengibre, los virus también. exacto, hace que salgan, ¿no? Como muchas veces que si el picante como que te hace o sudar o moquear, pues eso también es bueno, ¿no? Para el cuerpo. Qué guay. Tenemos que hacer el podcast de medicina, ¿eh? Sí, 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 sí. Además que hable de Liamar porque yo lo he aprendido todo con ella, ¿eh? Guay, súper guay. Vale, pues, ¿qué más nos queda? Nos quedaría nuestra sección de literatura, ¿no? Claro. Y nuestra sección de vocabulario. Ah, bueno, la sección del vocabulario es larguísima porque es que, claro, eh, los colores están muy, como habrán podido escuchar los oyentes, están muy inculcados dentro de la cultura china y la cultura y el idioma van de la mano. Entonces, hay millones de expresiones con colores. Y Sí. incluso es muy curioso la palabra color, que es yense, este se, Ujú, que está relacionado con algo que nadie se le va a ocurrir, a no ser que lo sepa, con mm, temas sexuales, ¿no? ser un pervertido. Ser un vestido. Que el lunes lo compartía yo y no pensé y dije, mira, claro, el Jao de tener como mucha ansia, ¿no? Ujú, El Jao de Ai Jao, de Jao, que es en cuarto tono, aunque es el carácter de bien, el ujú, que se escribe, y el Se porque hace referencia a esa emoción que a través de la cara se te transmite, ¿no? Que es claro, esa perversión, esa lujuria, ese... Sí. Ay, claro. Jao. Josué, ¿no? Oye, y por ejemplo, nosotros en España decimos chistes verdes, Ujú. Mm. ¿no? La literatura pornográfica es subidito de tono, ¿no? El de verde, ¿no? Chistes verdes. Y en Entonces, chino, no en, será verde, en chino no no es será chi. verde. No, no, y no es ching, menos mal. Es Juan amarillo. Juan amarillo. Es que Anda. ahora el color amarillo
Ujú. está relacionado con la pornografía, Anda. con todo relacionado con lo sexual, ¿sabes? Ujú. Incluso decir que alguien es muy Juan es como decir que alguien es muy obsceno. O, por ejemplo, una peli Aquí porno. mensaje entre líneas que tengo que... Nini es muy Juan, Nini es Juan. Sobre todo los lunes. Los lunes, exacto. Los que no conozcáis el Instagram de Nini, sabéis que los lunes tiene una sección de lenguaje obsceno gamberro que Sí. mola mucho. Hombre, claro, es importante, ¿eh? Hay que Se empezar la el día sabe, con la semana con emoción. Y muy luego, bien, o por sea, del ejemplo, turno al amarillo. Y por ejemplo, el príncipe azul, nuestros príncipes y princesas azules, en China, ¿qué color sería? Porque aquí nosotros decimos azul porque cuanto más blanca era la piel, ¿no? Más venas se te transparentaban y por tanto parecía que tu sangre fuera azul, ¿no? ujú, Mira pues cómo es. en chino es blanco. Bueno, Blanco. en realidad el blanco es el príncipe azul, es el príncipe que va en un caballo blanco. Ay, Entonces es Paima, Paima, ay, caballo blanco, exacto. Paima Wangzi, como en realidad sí. como rey de caballo blanco, sería el Mm. príncipe azul. Interesante. Pero luego el pie también se utiliza para cosas que pai chu o pai Exacto. zuo, ¿no? Como hacer cosas en vano, cosas que hace algo que no sirve para nada, ¿no? Pues cualquier verbo, si le pones delante pae, significa que has hecho, has dicho, has Pana, comprado, lo has hecho pana. en blanco, ¿no? Que no Pana. sirve He para ido nada. pana. Ha ido para No he nada. ido- Y pana es tontería, pues eso es pae, chi. Qué Exacto. guay. Ujú, Luego, por ejemplo, con rojo, obviamente, como hemos dicho, que está relacionado con todo lo bueno, con la suerte, con la prosperidad, pues ujú. eso se demuestra mucho en el lenguaje. Y, por ejemplo, decir que algo es rojo, rojo, fuego, fuego, jon, jon, Ya, jua, jua, es algo muy próspero. claro, que está ahí. Ujú. O, por ejemplo, los influencers en China se les dice red roja, Wanghong, Guanjón, que o son sea, los personajes de ojos, ¿no? internet muy rojos. Muy rojos, muy Ujú. hot. Qué guay. Y el color verde, porque este El también es color súper verde. interesante, Ujú. porque nosotros hablamos de las astas, ¿no? Y las cornamentas cuando hablamos de infidelidad, pero ellos no se refieren a los animales, se refieren al color, ¿verdad? Eso, ¿cómo no? Y en este ¿Cómo no? caso sí que utilizan el color verde, pero no el chin, ¿vale? El otro, el li. Ujú. Y es que si llevas un sombrero o una gorra verde, esto quiere decir que te han puesto los cuernos, ¿vale? Ajá. Entonces, otra cosa que no se debe regalar en China son sombreros o gorras verdes. O, si no quieres que te miren raro, llevarlas. Pelos, Exacto. vale. Entonces, si alguien le han puesto los cuernos, pues diría Pei Lula, como te han puesto verde. Ajá. Sí, sí. Qué fuerte. ¿Y sobre las mujeres hay algún Ah, color relacionado a nosotras? En plan, no sé, sí. Hay eso es un San Juan, término pero un poco, tú eres muy Juan, pero lo otro no eres. Es que hay un término eh, que viene, que está relacionado con el té verde, ¿vale? ujú. Que es como hermanita de té verde, Licha Ah, Mei, ¿vale? viste. Mei, tú eres Mei, Licha Mei, que se utiliza, a mí no me gusta mucho porque es un poco peyorativo hacia las mujeres, ¿vale? Y pues obviamente no me gusta, pero bueno, se utiliza para describir a un prototipo de mujer como que aparenta ser muy inocente, como la típica mujer que vemos en las series chinas, ¿no? Que está como todo muy estereotipado de cada persona Ujú. tiene un papel muy claro, ¿no? Bueno, pues chica inocente, pero que en realidad de inocente no tiene nada y que sabe muy bien lo que quiere y lo que quiere conseguir de los hombres, ¿no? Ajá. Entonces, esto se utiliza un poco pues eso, para denominar a esas mujeres que parecen ingenuas, pero bueno, Ujú. que no lo son. Y lobos disfrazados de corderitos, ¿no? Ujú. ¿Ves? Aquí nosotros
los animales y allí los colores. ¿Verdad? Ah, interesante. Y sobre Ujú. el negro también, eso creo que sí que coincidimos, ¿no? Como lo negro es todo lo como lo ilegal, ¿no? Se utiliza mucho Ilegal, para lo claro. ilegal, ¿no? Por Trabajar ejemplo, en negro. Esto nosotros sí que lo tenemos, ¿no? sí, Dinero negro. dinero negro. Ellos, por ejemplo, los taxis negros son los taxis Mm, ilegales, heiche. hater. Ujú. O, por ejemplo, bueno, hay una palabra muy curiosa, pero esto es bueno, está relacionado con el negro un poco, pero también fonéticamente, hacker, hacker. Soy que. Heiko suena a Mm, hacker y además tiene la palabra hei de negro. ujú. Tuey. Y luego hay una expresión muy graciosa que es llevar una, una Una olla, sartén, una una olla. sartén, sí, llevar una olla negra en la espalda, eso quiere decir cuando alguien te echa la culpa de algo, ¿vale? Que es como llevar una olla encima negra, ¿no? Te han hecho la culpa de algo y lo llevas encima. Figu. Sí, ese me Qué guay. encanta. Sí, sí. La verdad es que sí. Qué guay. Pues así Pues con oye, un la montón lección de de cosas. colores está. Exacto. Por ejemplo, hui xin, que es color, o hui se, como color gris, es también estar triste, en esto sí coincidimos. Sí, estar gris. O, por ejemplo, el morado, que antes comentaba que el morado se utilizaba con la ropa de la realeza, pues también se le denomina al palacio, a la ciudad prohibida, al palacio imperial también se le denomina con el color morado. Sí, 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 sí. es verdad. Mm, Ahora que lo dices, he caído, claro. sí, yo no sé, me Sachango. imagino que porque puede ser, por un lado, porque el rojo y el morado se relacionan. Por ejemplo, cuando dicen que alguien ha tenido mucho éxito, tanto éxito que de rojo te pasa a morado y quizá Ah, como la ciudad prohibida entera roja, como tú dices, o también por mm, el tema de que está relacionado con la realeza, no sé. puede ser, puede ser. Mm, qué guay. Ah, por cierto, que el otro día estábamos comentando tú y yo cuando nos preparamos sobre el podcast el término del chino mandarín, del Ah, mandarín. claro. Ay, sí, sí, Y es cuéntame. que lo estaba investigando y es súper fuerte porque el color mandarina, Ajá, o, o lo que nosotros llamamos al chino mandarín, sí. es de los mandarines, ¿no? Ujú, sí. No tiene nada que ver con el color. Ah, no. Lo que Bueno, pasa es que normal. yo esa palabra, ¿sabes? Como que, am, a ver, voy por partes, Eso. porque si no, no sé cómo explicarlo, porque es un poco complejo. Eh, los funcionarios que trabajaban en el Palacio Imperial, ¿vale? La ciudad prohibida, Ujú, iban de color como escarlata, ¿sabes? Un color mandarina, o sea, un ujú, amarillo, es lo que os había dicho antes, ¿no? De un color anaranjado, pero sin ser naranja del todo. ujú. Y claro, esta gente era gente que venía de cualquier punto de China, había aprobado el examen, habían sacado la máxima nota y habían acabado allí. Entonces, como que utilizaban una lengua estándar para todos, para Ujú, que entre ellos se pudieran entender, ujú, ¿vale? Porque en aquella época no había como una lengua estándar. ujú. Y claro, o sea, de los primeros que llegaron a trabajar, extranjeros que llegaron a trabajar en el Palacio Imperial, fueron los jesuitas, Ujú, ¿vale? Como Matteo Ricci, que era ujú. italiano, ¿vale? Jesuita, y que llegó a ser el que, bueno, el que instruía al futuro emperador, Leo ¿vale? de Al príncipe. Pantoja también, que era español. Claro, Leo de Pantoja. Bueno, pues esta gente llegó a entrar a China a través de Portugal, o sea, de Macao, que era Vale. colonia portuguesa, porque fueron los primeros en llegar, obviamente. O sea, los portugueses fueron los primeros en llegar y en quedarse con Macao. Y a través de ahí entraban un montón de extranjeros, ¿no? Como Mateo Ricci. Entonces, este hombre se dedicó a transcribir la lengua
que empezó a teorizar, ¿no? y a transcribir lo que oía al chino. O sea, del chino a su lengua. Entonces utilizó para designar a esta lengua el de mandarín, ¿vale? El chino mandarín. Pero es que mandarín es una palabra de origen portugués. Mandarín, ¿vale? Ajá. Que viene del malayo, menteri, porque también está en la provincia de Malaca y en Ajá. Malasia. Entonces, los portugueses eran también, Malasia era colonia suya, y entonces ese vocablo significa consejero, ministro. No tenía nada que ver con la fruta. Nada, ni con el color. Sí. Simplemente que esa palabra que viene del malayo, ¿vale? Y se traslada al portugués mandarín, ¿vale? Menteri en malayo, mandarín en portugués. Y entonces Mateo Ricci, Qué ¿sabes? Lo que hace fuerte. es asociar esa lengua que utilizan en común los de la corte, ¿vale? Mandarines, que eran los ministros, para llamarles mandarín al chino. Porque eran como consejeros, ¿no? Claro, los consejeros, los ministros. Qué fuerte. Y como iban de ese color que no se sabe definir, Ah, mandarina, y de ¿vale? ahí, por eso la fruta se llama así, ¿no? Claro, o sea, es que es muy fuerte. Y el pato mandarín, o sea, todo eso viene de ahí, es que esto tiene una palabra en lingüística. O no sé, un préstamo lingüístico No, no, súper no, no, enrevesado. es un oxínomo o algo así. Algo así. O sea, es un término que designa a otro, pero que viene de una lengua extranjera. Qué guay, O me sea, que el chino encanta. mandarín Qué fuerte. Es que vaya etimología, acabas de hacer y arqueología del idioma y de, vamos, es muy fuerte, ¿eh? Pero esto lo he tenido que investigar porque no tenía ni idea, ¿eh? Yo pensaba que era por cómo iban vestidos, pero no es. claro. Tiene que ver con el estudio, o sea, los primeros estudios, ¿no? O intentos de trasladar el chino a nuestras lenguas europeas. Sí, sí, la verdad que los jesuitas hicieron un gran trabajo en China. Además, los jesuitas adoptaban mucho la cultura de los países a los que iban. Se vestían con Mm, la ropa de los países a los que iban, aunque obviamente ellos querían difundir, ¿no? claro. La religión, pero lo hacían a través de aprender Del- el idioma, meterse, claro, meterse en las culturas. Y de hecho, pues los primeros diccionarios que hay de mm, chino, a lo mejor, pues en este caso igual sería italiano, o incluso en su propia lengua, ujú, están mm, hechos pues, por jesuitas. De hecho, claro. eh, cuando estuve investigando sobre Diego de Pantoja, resulta que en los diccionarios en lenguas chinas, en los primeros diccionarios que hubo, como el Shuowenzi o el Shuowen, ¿no? Hay el primer diccionario, el que se usa también mucho para la etimología y que fue el primer diccionario en el que apareció dividido por radicales y aparece el concepto radical y todo eso, pues algunas de las definiciones que aparecen en ese libro que hoy en día se siguen utilizando, Ujú. la escribió Diego de Pantoja. Obviamente imagino que con sus asesores chinos, ¿no? Porque tendría Claro, como claro. asesores chinos, pero sí, sí. Es súper curioso porque es gente muy culta, muy trabajada y que está interesada tanto en difundir como en aprender. Ujú. Por eso lo Me echarían parece. de la iglesia luego, ¿no? Puede ser. Pues, sí, sí. Pero mira, esto que tenía ahí pendiente de investigar, ¿sabes? Con lo del mandarín, con el color mandarina de aquí, Pues pues mira, ya, gracias al podcast, lo he aprendido y he resuelto esa duda, porque hasta ahora no. claro, yo era como chino mandarín, sabía que venía de los mandarines, que eran eso, los Ya. ministros, pero claro, ¿por qué les decían mandarines? Pues no. Y las naranjas de la China, ¿no? Hay como mucho tema La ma- relacionado con naranjas y con mandarinas con China, ¿no? sí. Y era por los ropajes que vestían, ese color, pero claro, asociado a la palabra ministro, Ujú. Qué guay. pero en italiano y luego en portugués. Ujú.
es muy fuerte. Mandarín con M. Ujú, El portugués nos viene, ¿vale? De los primeros que llegaron allí. ujú. No sé, yo creo que hemos contado un montón de cosas. Nini, nos Bueno, falta tu sección lingüística, o sea, tu pero sección literaria. literaria. Nada, simplemente os voy a hablar de libros que tienen o novelas importantes en la historia de la literatura universal y luego, particularmente que a mí me gusta, que tienen un color dentro de su título, ¿no? O en su título. Ujú, Entonces tenemos el clásico por excelencia, Sueño en el pabellón rojo, ujú. ¿vale? Que es un pasote de libro, de novela, digamos, yo lo compararía casi como el Quijote. Claro, No, es un o sea, clásico. Ujú. es un clásico que hay que leer, aunque es un... Llevado, ¿no? llevado al cine por Chang Yimou o no, no sé, ¿Soy en el pabellón rojo? ¿Está llevado al cine? No. ¿no? Sorgo rojo. Sorgo Rojo también, pero a ver, yo la he visto, Sueño en el pabellón rojo la he visto. Sí, pues yo no tengo ni idea de la existencia de esa O me lo película. estoy Solo del inventando. libro. Voy a googlearlo. Vale, googlealo. Y bueno, esa novela está muy guay para conocer de primera mano cómo era la vida de las mujeres y bueno, la sociedad de la época. Está muy bien. De hecho, tengo una amiga que estuvo haciendo el doctorado sobre la farmacopea que aparece en un capítulo específico del Sueño del pabellón rojo, Wow. Teresa Tejeda, porque es tan descriptivo y está tan bien que se puede llegar a sacar info importante. Qué guay. Y luego un cómic que a mí me encanta y que deberíamos dedicarle un podcast es Loto Azul Ujú, de Hergé, ujú. de Tintín, de las De aventuras de Tintín. Tintín, que Ujú, es maravilloso y deberíamos dedicarle un podcast. ujú. Yo le dediqué una lectura, o sea, un club de lectura y la verdad que aprendimos un montón. Y Sí, y alguna vez lo hemos mencionado aquí en el... Ah, lo mencionamos en el podcast de Japón, claro, porque aparece el incidente de Mukden, el exacto, episodio 5 creo que fue, hablamos sobre Japón y también sí, pero ahí salió. hay muchísima Es cosa que hay mucho que y decir, sí, mucho, mucho, mucho que decir. Y luego también está el libro de los mandarines. Hablando del color mandarina, claro. hay un que se llama Los mandarines, que también es un tocho, que habla también de esa vida de los mandarines, de la corrupción, o sea, es muy satírica. Y yo también la recomiendo, pero es gorda, ¿eh? O sea, hay Y que además comérselo. es un libro traducido por un gran traductor, que además se Ujú. llevó un premio nacional de traducción en España por particularmente por esa obra, bueno, en general por su obra como traductor, pero que es Laureano Laureano Ramírez. Ramírez. Es que es muy bestia, ¿eh? O Ese sea, hombre es un traducir. crack. Lo conocí en Pekín, Ah, en sí. el Instituto Cervantes, en un día que hubo como una fiesta de, no sé, de algo, o algún evento, y de repente me lo encuentro allí y yo, ¡guau! Y estoy hablando con él, echándome unos vinos, ¿sabes? Con Laureano. Me sentí como Dios. Hombre, no te Cerca, jodas. cerca de Dios. Sí. ¡Hala, qué fuerte! Te envidio en estos momentos. Ahora mismo siento una envidia mala, ¿eh? Mala, mala. De vinos con Laureano. Y además un tío súper majo, ¿sabes? Pero es mayor. pero no sé, es mayor, pero no que se diga que es un abuelo. No, un abuelo, sí, sí, es un tío A lo mayor, mejor ahora es, ¿no? Pero antes no lo era. Qué claro. guay. No, bueno, que no lo vi Pues, hace tanto tiempo, fue en 2018 o así. bueno, entonces nada, sí, sí. Es un señor maduro. No ha pasado tanto, un señor, sí. Qué guay. Pues a mí la obra de los mandarines me encantó. O ¿Sí? sea, me reí muchísimo y es súper ácida, es muy crítica a todo ese sistema y está como, ¿sabes? Te metes mucho. Pero ya te digo, es un tochaco, ¿eh? Mm. Es un libro gordo. Y estaba en chino clásico. Yo creo que por eso le dieron el premio, porque es que traducir ese el chino clásico,
Y hacerlo Dice que también. yo creo que tardó siglos, estuvimos hablando del tema, dice que tardó muchísimo, mucha investigación. Es que traducir el chino clásico es una locura. Nada, si antes era Dios, ahora ya es, ¿sabes? Súper. Y entonces te gustó, ¿no? Pues yo no la he leído, pero Mucho, 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 mucho. En una edición, creo que vale. es Editorial Destino, un libro gordísimo con tapa dura, precioso, de verdad precioso. Si te gusta la sátira, ¿eh? O sea, porque a mí, por ejemplo, mi libro preferido de todos los tiempos es El Quijote, me lo he leído 2 o 3 veces Sí, y es ¿no? que cada vez que me lo leo me meo de la risa. O sea, me parece un libro de aventuras muy guay. Qué guay. Entonces tengo ese punto friki y esa novela creo que tiene ese punto friki. Los O sea, mandarines, ¿no? Es los mandarines. los mandarines. Muy bien. Luego Sorgo Rojo de Moyen, que también es muy chulo. El Loto Sí, sí. Azul y bueno, Sueño en el Pabellón Rojo. Yo creo que esas son mis recomendaciones literarias. La de Sueño en el pabellón rojo sí se ha llevado al cine, pero una película un poco antigua, de 1962, ¿vale? Y no es Chang Yimou el director. Eh, No. se Bueno, nota, no lo conozco. ya no, yo tampoco, pero no sé. Creo que no estará muy guay ver. ¡Oh, La Linterna Es que Roja! la linterna roja, la estaba confundiendo yo con la linterna roja, La sí. Linterna Roja sí que es de Zhang Yimou y tiene que ver con Ahí un libro, está, ¿no? La Linterna Roja no está basada sí. en un libro. Esa sí es de Chang Yimou. Y sí, Sí. sí, 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 sí. Vale, sí. Y es un libro, La Linterna Roja. Vamos a ver qué dice Google. No lo sé. No sé si es una adaptación. Puede ser, ¿no? Adaptación, a mí también es muy guay, yo estuve en la casa. Ah, yo también. Adaptación de Esposas y Concubinas. Ah, vale, vale, vale. Concubines. Pues yo también estoy en la casa y tengo como una anécdota muy graciosa de cuando estuve allí, que, bueno, la casa es que cuando yo la visité fue la primera vez que estuve en China, o sea, que fue Ujú. en 2011, 2012. Entonces, lo que es la industria del turismo en China todavía no estaba muy desarrollada, digamos, ¿no? Bueno, a ver, el sitio era famoso, pero no tiene las condiciones que pues, yo me imagino que tendrá hoy en día un lugar de esa importancia. Y cuando estuvimos visitando, lo que por cierto es una casa chulísima, ¿vale? Que merece un Ujú. montón la pena, pero los baños, los baños, los baños, aquello fue, vamos, y además yo recién llegada a China, que era la primera vez que iba allí, que yo no tenía conocimiento de cómo era aquello, y cuando fui a los baños dije, madre mía, soy una ¿Dónde cosa me así. meto yo? Ya, yo es una cosa que no he podido superar, ¿eh? Pues yo luego me he ido acostumbrando, pero claro, aquello fue un shock. Los baños más sucios que he visto yo en mi vida. A lo mejor, Uy, yo te podría contar experiencias muy, muy, muy creepy, ¿eh? si no, pues esto estaría al nivel, yo creo, porque era muy fuerte. Ya. Un podcast sobre sitios extraños ¿Guarros? donde Ah, has vale. cagado. Pues, pues tú serías uno de ellos, sí, sí. En fin, no Bueno, res. bueno, me encanta terminar el podcast hablando de esto. De mierda. Sí. Con lo bonito que nos había quedado el podcast, Joder, creo yo. tía. Vamos, hemos aprendido un montón y tenemos que ir pensando en el siguiente. Y ya Bueno, está, ¿no? el siguiente ya tenemos una idea, ¿o no? Varias. Ah, bueno, tenemos varias ideas. El otro día preguntamos por Instagram y Mm, también nos habéis recomendado y probablemente pronto hablaremos de los animales en la cultura china sí. y vamos a También tener temas de invitados. política, ¿no? Ah, tema Territorial, de política de Hong Kong también, Hong Kong y Taiwán, ¿no? Taiwán, Taiwán. Mm. Bueno, más que meternos en política, quieren saber el porqué, La ¿no? De historia, la historia de estos sitios, que es interesante, claro. que es muy interesante, y lo de animales, ¿no? Sí, animales o Acá, animales mitológicos. Así que claro. si os interesa alguno de estos temas, oye, dejadnos un comentario en iVoox o en Spotify o en YouTube o en el Instagram de Bambú con Tetas Ujú. Y y
Eso, Y nosotras nos ponemos manos a la obra, que hay muchas cosas que sabemos y otras pues que investigamos, claro. ¿no? Eso. Y Y suscribiros, enviarle el podcast a vuestras amigas. sí. Y Oye, no hablamos de chino de idioma, o sea, esto es cultura y esto claro, pues es yo se lo guay. paso a mi amiga, ¿eh? Y Ah, luego, sí, 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 pues yo voy a hacerlo también. claro. Qué pudoroso, ¿sabes? Es de... no No, importa. hombre, Vale, mucha vale. honra. Pues nada, haré lo mismo que tú. A la Muy bien, familia, claro. Y luego a, las- así mi madre me corrige, niña, que te has equivocado. Y a ya los está. alumnos les voy a poner Eso, deberes. a los Para el próximo alumnos, día, el podcast. eso. Me Haré encanta. un examen. Sí, sí, eso. En fin, pues nada, Teresa, como siempre, ha sido un placer. Igualmente, Muchas nada, gracias por toda la información que has compartido, porque he aprendido un montón. lo mismo Siempre digo. aprendo. Así que hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Un Chao, besazo, guapa. Bye bye. bye bye.